Por medio de sentencia del 28 de enero del 2015, el Consejo de Estado, a través del magistrado ponente Jaime Orlando Santofimio Gamboa, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de enero del 2005 emitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en una acción de reparación directa de Jesús Jiménez Giraldo y otros en contra del Ministerio de Defensa Nacional. Señalan los actores que el Ministerio de Defensa Nacional es administrativamente responsable por los hechos ocurridos el 7 de agosto del 2012 en el municipio de Santuario, Antioquia, en donde se vio afectado Walter Jiménez. Narran que el Ejército Nacional realizó un operativo en contra de las FARC y cuando se terminó el mismo retiraron dejando en el sitio una granada de fragmentación. Granada que fue encontrada por el demandante y su amigo Santiago, quien al manipularla le estalló en la mano y falleció en el acto. En cambio, a Walter Fabián Jiménez sufrió daños físicos y psicológicos que no le han permitido continuar su vida con normalidad ni tampoco estudiar. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia rechaza las pretensiones de la demanda, argumentando que no existe un nexo de causalidad que permita probar que efectivamente la granada es del Ejército Nacional. Sentencia que fue apelada por la parte actora, correspondiéndole al Consejo de Estado esta apelación. En estudio, el Consejo de Estado hace análisis acerca de las responsabilidades del Estado, argumentando que la misma se encuentra estructurada en la Constitución Política, en su artículo 90, donde se establece que el Estado responderá por los daños antijurídicos que son imputables a él. Igualmente, define el daño antijurídico como la lesión de un interés legítimo patrimonial y extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de soportar y que no está justificado por la ley o por el derecho. A su vez, en el criterio de imputación en los casos de daño antijurídico basados en enfrentamientos armados, dice que ocurre el daño como consecuencia de la actividad legítima de la administración pública que comparte un riesgo de naturaleza anormal y que resulta excesivo, si bien sea porque incrementó aquel que es inherente o intrínseco a la actividad o porque en el despliegue de la actividad se crearon riesgos que en atención a su exposición o intensidad desbordan a los razonamientos asumibles y perjudica a la sociedad. Análisis del caso concreto. La sala buscó determinar como tal si frente a este evento existió un daño antijurídico, para lo cual estableció que efectivamente se encontró acreditado el daño antijurídico consistente en la incapacidad relativa permanente que sufrió el menor Walter David Jiménez como consecuencia de la explosión de este artefacto explosivo. En la historia clínica se encontró que fue diagnosticado con una abulsión y fractura abierta antebrazo derecho, se hospitaliza y se solicita evaluación por ortopedia. Sobre la forma como ocurrió el accidente obran algunas declaraciones de varios testigos. Entre ellos se encuentra la de Luis Cornelio Gómez Giraldo y la de Carlos Darío Gómez Giraldo, quienes manifiestan ver los menores montando caballo alrededor de sus fincas, que una vez a su paso encontraron este artefacto, el cual posteriormente a ello hace la explosión, donde resulta uno de ellos herido gravemente y el otro fallece. Frente a la imputación, la sala encontró que se determinó que sí existió un daño y que por lo tanto resulta imputable a la nación. Respecto a las lesiones sufridas por el menor Walter Jiménez, que ocurrieron con posterioridad a un enfrentamiento armado, la sala precisa que se trata de lesiones sufridas con posterioridad al enfrentamiento y que en cuanto a las consideraciones realizadas se da la aplicación de la falla del servicio, el riesgo excepcional o el daño especial y que para nada cambian en cuanto al daño que se produce días después del enfrentamiento armado. Asimismo, estimó la sala que frente a la responsabilidad le es atribuible al Estado por la falla en el servicio que se concretó en la omisión de unos deberes normativos, para lo cual hizo énfasis a lo que se encuentra señalado en el derecho internacional humanitario en los convenios de Ginebra, que señala en sus artículos 57 que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Asimismo, en su artículo 58 se señalan las precauciones contra los efectos de los ataques, en las cuales se dice que tomarán las demás precauciones necesarias para proteger contra los peligros resultantes de operaciones militares a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil que se encuentren bajo su control. Para la sala, una vez realizado la descripción de estas normas, concluye que el Ejército Nacional efectivamente incurrió en la omisión de los deberes normativos dispuestos en estas convenciones, toda vez que era obligación de estas tropas del ejército limpiar la zona donde se había desarrollado el operativo militar, toda vez que ellos tenían el bajo control absoluto
estos predios. Una vez determinado que existió falla en el servicio, se entra a analizar el otro argumento de la parte demandada, en la cual presenta como excepción una de ellas que manifiesta que hubo ausencia en la falla del servicio. Alega que el hecho era atribuible a un tercero en dos sentidos. El primero, por cuanto, según el apoderado del Ejército Nacional, la granada pertenecía a los miembros de la guerrilla, y dos, porque quien la hizo explotar fue el menor que acompañaba a Walter David Jiménez. Aquí entra la sala a examinar que existen unos requisitos que han sido dados por el Consejo de Estado, en la cual se ha establecido que para que dé prosperidad esta excepción denominada hecho del tercero, deben estar ajustadas a unas exigencias. Son tres. La primera de ellas, que sea la causa exclusiva del daño. La segunda, que el hecho del tercero sea completamente ajeno al servicio, y la tercera, que la actuación del tercero sea imprevisible y irresistible a la entidad, cosa que en el caso concreto no se estiman estas exigencias. Pasamos ahora a los perjuicios, el reconocimiento pues de los perjuicios morales. Recordemos que la parte demandante solicitó 1.000 salarios mínimos legales para Walter David, también se solicitaron para su padre, para su madre y para sus dos hermanas. Entonces, para esto debemos acudir a la tabla de tasación de los perjuicios morales, que se divide en 6 rangos. El primero habla de la relación afectiva propia pues de las relaciones conyugales o paterno-familiares. El segundo habla de un segundo grado de consanguinidad o civil. Lo mismo con el tercero, el cuarto. Y el quinto habla de las relaciones afectivas no familiares, o sea, terceros damnificados. Entonces, según estos rangos, vamos a tasar ahora el porcentaje para el indemnizado. Entonces, acudimos a una segunda tabla, donde vamos a observar precisamente los salarios mínimos para cada uno. Entonces, para Walter David, su padre y su madre, para cada uno 80 salarios mínimos, y para sus hermanas, para cada una 40 salarios mínimos. Todos estos pagos se dieron porque precisamente la deformidad superó ese 42.79% de invalidez y está dentro del rango precisamente que es igual o superior al 40 e inferior al 50%. Esto nos da 80 salarios mínimos legales, o sea, un nivel 1. Luego se suscitaron aquí los perjuicios materiales, donde se indicó pagar a Walter David Jiménez los perjuicios generados por esto. De igual manera, pues se debe como tal responder por el lucro cesante consolidado de Walter David Jiménez, que se estimó en 72.846.250, estimados a partir del día en que la víctima cumpliría su mayoría de edad y la fecha de sentencia, que fue enero del 28 de 2015, que entonces todavía más o menos 145.7 meses. Pasamos ahora luego al daño a la salud. Y aquí como tal, pues la sala reitera los lineamientos planteados en la sentencia del 28 de agosto de ese año, y en la cual se habla de que Walter David Jiménez a sus 15 años de edad sufrió deformación en su mano derecha que le acarrearon un porcentaje de invalidez del 42.79%. Por esta situación de incapacidad permanente se le otorgarán 80 salarios mínimos legales vigentes, a la cual también se le sumarán 25 salarios más por factores sociales, dado que pues existió como tal unos complejos al menor debido a la deformidad en la mano derecha. Y adicional a eso también se le otorgarán 30 salarios mínimos legales vigentes más debido a la edad de la víctima, que tenía tan solo 15 años de edad, por lo que va a padecer el perjuicio durante largo tiempo. En total se le reconocieron 135 salarios mínimos legales vigentes. En cuanto a las condenas en costas, pues la ley como tal acude a que ninguna de las partes hubiese actuado temerariamente, por tal pues no se condena en costas a ninguna de las partes, o a la parte vencida, perdón. Como tal, aquí se falla que se revoque la sentencia proferida en el Tribunal Administrativo de Antioquia del 12 de septiembre del 2005 y en su lugar se resuelve declarar a la Nación, al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional administrativamente responsables por los perjuicios causados a estas personas. Segundo, se condena a la Nación, al Ministerio de Defensa a pagar los perjuicios morales y las sumas de dinero descritas anteriormente y puestas en esta tabla. De igual manera, se condena a la Nación, al Ministerio de Defensa a pagar el lucro cesante consolidado y futuro, también el daño a la salud
por 135 salarios mínimos legales que generarían un costo total de 86.987.250 pesos. Así terminamos como tal este análisis de responsabilidad del Estado, precisamente dándole cumplimiento a lo establecido en las clases dictadas con anterioridad.